Buenas tardes, bienvenidos al banquete, al simposio ATS, Comunicación en Evolución, y gracias por vuestra presencia. Durante los próximos 3 días, artistas, biólogos, matemáticos, activistas, neurocientíficos, sociólogos, lingüistas y otros especialistas plantearán un amplio recorrido por el mundo de la comunicación. Desde las bases biogeofísicas de la comunicación, o desde las primeras conversaciones bacterianas realizadas en el lenguaje de la química, hasta la vertiginosa transmisión actual de imaginarios a través de los medios globales de comunicación. Analizaremos la incidencia de estos nuevos medios tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestros modelos sociales. Hablaremos de la evolución del lenguaje y de la sociabilidad. Y concluiremos con un debate acerca de la relación entre la libre circulación de la información y de la evolución del conocimiento y de la vida, entre el copyright y el copyleft, desde el top manta hasta la genómica, y desde las redes de semillas hasta el software libre. En definitiva, este simposio es una invitación a explorar nuevas relaciones entre sistemas biológicos, sociales, tecnológicos y culturales. El objetivo es crear un espacio de comunicación que permita generar interferencias productivas entre diferentes imaginarios, miradas, experiencias y conocimientos. Llevar a la práctica el diálogo entendido como un catalizador de relaciones para una nueva simbiosis social y cultural. Esta es, por tanto, una invitación a participar en el debate. Y es que, en definitiva, tanto la exposición del banquete como el Symposium Arts no pretende ser otra cosa que un proyecto de mediación cultural, de circulación de experiencias y conocimientos. Un lugar de conexión entre los espacios propios de la creación o de la investigación, el laboratorio, el taller, el estudio, para abrirlos creativa y críticamente al espacio social de la comunicación, los media, la calle, la red, la vida. De forma similar a estos árboles de relaciones que veis en la pantalla, realizados por Santiago Ortiz, también participante en la exposición, que generan y nutren o transforman signos, relatos o discursos, la fibra que sustenta este proyecto está constituida por una red de conversaciones, una cartografía de experiencias y conocimientos que ha evolucionado durante más de una década. Y la verdad es que ver aquí reunidas algunas de las personas cuyo trabajo, ideas y prácticas han nutrido esta trama es muy estimulante y gratificante para nosotros. Así que, antes que nada, queremos agradecer a todas las personas que de una manera u otra, con mayor visibilidad o desde el máximo anonimato, han participado en la generación y el mantenimiento de este proyecto. En primer lugar, queremos agradecer al director de este Centro Cultural, Conde Duque, a Juan Carrete, el haber transformado las gruesas paredes de un antiguo cuartel en una membrana lo suficientemente robusto, pero a su vez flexible y porosa, para dar cobertura y propiciar las condiciones para que un proyecto de estas características haya podido germinar. Por supuesto, extendemos este agradecimiento a Juan José Echeverría, Carlos Baztán, Alicia Moreno y al resto del equipo del área de las artes por dar continuidad a esta iniciativa. Y también queremos agradecer muy especialmente a todo el equipo del Conde Duque y el equipo de Media Lab Madrid, a Sonia, Paqui, Miguel y Luis, a Gustavo, Abelardo, Javier y Jesús, a Laura y Marcos, a Beatriz y Javier, a Ramón, Rocío, Almudena, Francisca o Isai, y a todos los demás ayudantes, guías, técnicos, diseñadores y colaboradores en el montaje, entre otros también a Magda y a César. Su profesionalidad, su entusiasmo, su energía, sus horas extras, sus días y noches últimos de trabajo continuo que han permitido llevar a buen término la organización de un proyecto de esta envergadura y complejidad. Y por último, queremos también agradecer muy especialmente el apoyo, asesoramiento científico y las largas conversaciones mantenidas durante los últimos tiempos
con Álvaro Bermejo, Ángela Delgado, Ramón Guardans, Ricardo Guerrero, Lynn Margulis, Luisa Martín Rojo, Federico Morán, Mónica Solé o Joan Manuel Treserras. Así pues, damos la palabra a Ricardo Guerrero, por muchos conocidos como catedrático de microbiología de la Universidad de Barcelona, quien moderará la jornada de esta tarde sobre las bases biogeofísicas de la información. Gracias a todos por venir, por participar. Yo creo que y nos vamos cuando empiece Julio. Bien, bienvenidos. Vamos a empezar y os invito a hacer un largo viaje. Este viaje tiene un origen o parte de un origen y no tiene final. El principio del final es hoy, son estos días. Este largo viaje empieza por lo que sabemos aparentemente hace 13.500 millones de años. Empieza con la gran explosión, pero es seguro, y eso os lo digo, que en nuestra vida todavía, incluso los que somos mayores en esta sala, sabremos que hubo antes, porque antes hubo cosas. Posiblemente Big Bang sucesivos, hasta cuándo no lo sabemos. Sabemos que todo empezó hace 3.500 millones de años, y sabemos que hace 5.000 millones de años, en una parte de una galaxia no extraordinariamente grande ni pequeña, una de las 10 elevado a 11 galaxias que sabemos que existen, por lo menos, una de esas 10 elevado a 11 estrellas que desapareció, somos descendientes de una estrella vieja que dejó elementos tan pesados como carbono, fósforo, azufre, o nitrógeno y oxígeno. Ahí explotó una nueva estrella. Una estrella también, ni muy grande ni muy pequeña, mediana. Una estrella normal en su vida. Lleva 5.000 millones de años y le quedan 5.000 millones de años. Dentro de 5.000 millones de años, la fotosfera del Sol llegará a la actual órbita de Marte y todo el equilibrio planetario se desplazará. Nuestra especie, si es que está entonces, tendrá que estar en otros sitios. Posiblemente no estaremos. Lo que sí que os puedo asegurar es que hasta el último momento de su vida planetaria, en la Tierra habrá microorganismos. Y eso es la esencia. Los microorganismos significan vida. Y a partir de esa vida hubo comunicación. En un momento determinado, hace muy poco después de formarse, aproximadamente 3.900 millones de años, y eso lo va a hablar un especialista que lo hace de una manera no solamente profunda, sino también elegante, que es Juli Peretó, nos va a empezar a definir qué ocurrió y cómo se desarrollaron esas formas. Esas formas empezaron a comunicarse. Es absolutamente necesario. Y desde el primer momento en que hubo células, las células agotaron el entorno. No sabemos si hubo una sopa muy rica o era una sopa muy pobre, pero lo que es seguro es que cualquier grupo de células tenía como misión multiplicarse y al multiplicarse producir unos excrementos que no podía consumir. En ese momento los ambientes se hicieron oligotróficos. Si no hubiera aparecido por evolución una segunda forma, una segunda población que era capaz de comerse los excrementos de la primera y dejar nuevos excrementos que también la mataban, pero apareció una tercera, hasta que una N población pudo dar unos excrementos que fueron consumidos por la población A y ya tenemos un ecosistema. Por tanto, en la Tierra actualmente la vida depende de un flujo de energía fundamentalmente, aunque no toda la energía, sepáis que es reciente, que no toda la energía viene directamente de la luz del Sol, pero fundamentalmente, pero la materia se recicla. Por tanto, estos átomos de oxígeno y de CO2 que estoy echando cuando expiro han pasado primero por mi pulmón, pero seguramente que han pasado por el pulmón de Cleopatra, Julio César, o por el pulmón de algún dinosaurio. Y esos átomos de hierro que estáis formando en vuestros glóbulos rojos han sido parte de la Tierra y han sido parte de otros animales. No son más que una sinfonía con unas notas que son constantes. Son las notas de los elementos y los átomos de la vida. Eso es lo que tenemos que ver. Desde el momento en que existe la vida se comunica. Desde el momento en que existen seres que se comunican, llegamos nosotros a pensar y pensar cómo nos comunicamos. La física da unas leyes. Fijaos, la diferencia es que solamente la física tiene unas leyes muy concretas y deja hacer muy pocas cosas. La biología deja hacer muchas cosas, solamente prohíbe algunas. Ir contra una corriente de oxidación contra reducción, siempre va de reducción a oxidación, siempre va de más electrones a menos electrones, pero todo eso es muy posible. Los peces abisales pueden tener unos ojos enormes o no tener ojos.
Nosotros tenemos 5 dedos, porque las ranas empezaron más o menos con 5 dedos, pero podríamos haber tenido 7 y no pasa nada. Podríamos no tener uno solo muy gordo como tienen los caballos, y también sirve su misión. En la biología todo es posible, y una de las cosas que fue posible, no sabemos por qué, es nuestra mente y nuestra inteligencia. Y a veces, y voy a acabar con esto aparte de presentaros a los que lo van a hacer mucho mejor que yo después, a veces a mí me preguntan, ¿y usted por qué investiga? Y yo podría decir, pues mira, para saber más, para tener gloria, para tener dinero, para hacer patentes. Digo, porque soy humano. ¿Cómo se definen los humanos? Tal vez 15 grupos, por lo menos, que hemos sido humanos y que hemos cantado, hemos querido, hemos contado cuentos, hemos amado a nuestros niños y hemos más o menos enterrado a los muertos, muchos más especies a las cuales ya no pertenecemos. ¿Qué éramos? Pues tenemos una postura bípeda, tenemos una visión estereoscópica y pensamos qué es, de dónde venimos, qué somos y a dónde iremos. La manera de pensar y de preguntarnos es innata a todas las especies humanas. Nosotros investigamos porque somos humanos, nos preguntamos de dónde venimos y a dónde vamos. Y esto es el viaje que hemos emprendido aquí, al cual yo os invito, y que vais a ir al principio conducidos por muy buenas manos. Hoy, en primer lugar, Julie Peretó nos va a hablar del origen de la vida, Lynn Margulis va a progresar con ya formas más avanzadas de la vida, y John Hall se va a concretar en aquello esencial de la comunicación y el movimiento que son los microtúbulos. Luego va a haber un descanso, Ramón Guardans va a hablar de redes y Peter Bracewood va a hablar de la ecología global y de Gaia como el concepto global de la Tierra. Yo quisiera que se ajustaran, y si no se lo voy a recordar, a estos conferenciantes aproximadamente a 20-25 minutos para que hubiera rigurosamente 5 minutos de discusión con ellos individualmente. Y cuando hayamos acabado el turno de presentaciones, me gustaría invitar no solamente a la fila 0, sino fila 1, la 2, la 3 y la fila que está por allá, a que discutiéramos hasta que nos cansáramos con cualquiera de los ponentes. Por tanto, yo creo que a la mecánica, por atención a Julie, el primer conferenciante, es que nos vayamos todos por ahí, con lo cual alguien nos va a tener que dejar sitio por algún sitio, y dejamos a Julie que nos hable durante este tiempo. Gracias a los organizadores, especialmente a Luis y a Karin por la invitación. Es un placer estar aquí y además con el delicado papel de empezar a proponer ideas para el debate. Cuando se me planteó la posibilidad de asistir al simposio con el título genérico Comunicación en la Evolución y con el encargo particular de preparar una breve exposición sobre el origen de la vida, lo considero un reto porque, bueno, de alguna manera el simposio y todos los actos que están relacionados son estimulantes en el sentido de que nos ponen delante de la necesidad de exponer cuestiones más o menos de nuestra especialidad o del día a día de nuestra investigación y de nuestro trabajo en la universidad o en los centros de investigación, pero desde otra perspectiva, con otro objetivo, tratar de estimular en otros interés por conceptos, por ideas y por avances del conocimiento que se están produciendo y que sería interesante que entre todos pudiésemos compartir. He titulado la ponencia Comunicación y origen de la vida para hacer una mezcla entre mi tema y el título del simposio, y trataré de desgranar algunos aspectos del problema del origen de la vida, que es ciertamente muy complejo, para llegar a algunas ideas que puedan tener relación con el concepto de comunicación. Y obviamente, antes de empezar a hablar del origen de la vida, convendría definir qué es la vida. Y ya de entrada adelanto que es algo realmente complicado. Propongo una primera frase: la vida es materia con dos biografías, y justificaré esto diciendo que para todos los seres vivos existen dos líneas temporales que habría que considerar. Una, la vida individual, la vida de relación con el entorno, con el medio y con los demás seres vivos, nuestro desarrollo individual. Para un animal como los seres humanos, aquí he representado pues, el desarrollo del embrión, pero para una bacteria, para una planta, para cualquier otro ser vivo, existe un periodo de tiempo que es su desarrollo a escala individual, que tiene que ver evidentemente con aspectos como
tomar fuentes de materia y de energía del entorno para construir sus propias características, sus propios componentes. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los seres vivos formamos parte de una larga cadena evolutiva. Tenemos una biografía que no se mide en vidas individuales, se mide en escalas geológicas. Como se acaba de decir hace un momento en la presentación, el profesor Guerrero nos ha recordado que la vida tiene por lo menos 3.500 millones de años de antigüedad en nuestro planeta. Eso quiere decir que hay una línea continua, sin ninguna interrupción, desde el momento en que apareció la vida hasta la actualidad. Y esa línea temporal, esa biografía geológica, esa biografía de la vida a escala geológica, es esa segunda biografía a la que hace referencia mi diapositiva, la evolución. Ser vivo significa muchas cosas, según a quien se le pregunte qué significa estar vivo, y de hecho cuando uno investiga definiciones de vida en la bibliografía se encuentra muchas veces con listas de propiedades. Aquí he escogido 3 características de los seres vivos que me parecen relevantes para la discusión posterior y que son bastante obvias si uno considera cómo se comporta la materia viva. Uno es la característica que se llama autopoiesis. La vida es autopoiética, quiere decir que tiene la capacidad de construirse a sí misma. Los seres vivos, como he dicho antes, a partir de fuentes y materia de energía del ambiente, pueden construir todos y cada uno de sus componentes. Es la capacidad de la vida de utilizar lo extraño para convertirlo en propio. Por otra parte, toda la vida conocida, toda la vida terrestre conocida, tiene una organización celular. La forma de vida más simple es una célula, una simple célula. Y eso quiere decir que hay una frontera entre el interior y el exterior y que se establece una comunicación entre el interior y el exterior del ser vivo a través de esta frontera. Pero esto no es una frontera meramente física que simplemente sirve para separar dos mundos, nuestro mundo interno y el mundo de fuera. Es una barrera activa, es una barrera que toma parte en el proceso de, como decía antes, aprovechar la materia de la energía y externa. Y es esa membrana que separa el mundo celular del mundo exterior, el mundo de lo vivo de lo inerte, con todas sus máquinas moleculares ubicadas sobre ella, las que permiten estas transformaciones, esta comunicación entre el interior y el exterior. Sobre esta idea volveré más adelante. Por último, he escogido también la idea de que la vida es replicativa, se puede copiar a sí misma. Y esto hay que distinguir entre reproducción, que todo el mundo más o menos entiende qué quiere decir esa palabra, y replicación, que la utilizamos en biología para reducir el proceso de la reproducción a escala molecular, cuando hay moléculas que son capaces de copiarse a sí mismas. Y en particular, en la biología, moléculas que llevan información digitalizada en su propia estructura y, por tanto, generan copias de esta información. Esto es una característica muy importante de la vida y está íntimamente relacionada con el aspecto evolutivo. Nosotros hace poco hemos propuesto una definición de vida. Esto es siempre es arriesgado, hay muchas definiciones de vida. La propuesta es simplemente, la hemos hecho en el contexto de un proyecto de colaboración entre en mi caso, un bioquímico, y en el caso de los otros coautores, Kepa Ruiz y Álvaro Moreno, son filósofos, en el que hemos propuesto una definición que trata simplemente en una frase compacta de introducir estas dos ideas, esta doble vida de la vida, esta doble biografía de la vida, estos dos aspectos, el aspecto individual y el aspecto histórico colectivo. Y es que un ser vivo es cualquier sistema autónomo con capacidades de evolución abierta. Para nosotros, ¿qué significa eso? Hay que explicar esos dos aspectos. La autonomía para nosotros es algo relacionado con la autopoiesis que decía antes, pero va un poquito más allá. Es la capacidad de ser uno. Y eso incluye la capacidad de relacionarse con el ambiente, y cuando digo ambiente no me refiero ya solo a un ambiente inerte, sino también a otros seres vivos que, como también señaló el profesor Guerrero al principio, están produciendo materiales que otros seres vivos pueden utilizar en su beneficio propio. En el caso extremo de simplicidad, ese ser uno es una única célula. No conocemos ningún ser vivo más simple que una célula. Es el caso más simple de vida, es un organismo unicelular.
Mientras que para hablar de evolución abierta nosotros nos estamos refiriendo a la capacidad de esos individuos de convertirse en algo único en medio de una población. Aquí tenemos que introducir la idea de que la vida son colecciones de individuos, no es un individuo aislado, sino que son poblaciones, y la capacidad de convertirse en algo único, en algo diverso, que muestre una capacidad de sobrevivencia y de reproducción diferencial. Es decir, que sobre sus congéneres antiguos, los que antes eran como él, tenga la capacidad de sobrevivir, una capacidad aumentada de sobrevivir. Y está relacionado efectivamente con lo que decía antes de que los seres vivos son portadores de una información digitalizada y que todo el trasiego de información, la modificación de esta información, la adición de nueva información, la pérdida de información, son mecanismos fundamentales en el proceso evolutivo. Bueno, la vida, otro aspecto muy importante de la vida es que es muy diversa. He extraído una frase de un artículo conocido de bibliografía microbiológica que se publicó hace unos años y que sigue siendo muy bonito de leer, en el que se hablaba de, por decirlo de alguna manera, la infección microbiológica del planeta. Si a mí me preguntan que ponga ejemplos de diversidad de vida, no se me ocurre de entrada hablar de escarabajos ni de vertebrados, aunque sería lo obvio hablar de la diversidad de los insectos. Se me ocurre hablar de la diversidad microbiológica, la diversidad de microorganismos. Pues lo que hemos encontrado es, y los microbiólogos nos lo han estado mostrando durante los últimos decenios, que todo aquel lugar del planeta donde exista una fuente de energía útil para la vida, y esto, como se ha dicho hace un momento, es o fotones de luz visible o energía química útil. Todo aquel rincón del planeta donde exista una fuente de energía útil para la vida y además tenga un rango de condiciones físicas compatible con la existencia de agua líquida, y esto no quiere necesariamente decir para nuestros estándares entre 0 y 100 grados, puesto que a grandes presiones el agua puede estar aún líquida y estar a temperaturas superiores. Eso quiere decir que hay microorganismos que pueden estar viviendo a más de 120 grados, y es el límite actual, es el récord actual, o por debajo de 0, a grandes presiones, a grandes extremos de concentraciones salinas. Es decir, hay un rango extraordinario de condiciones físicas en las que hemos encontrado en que los microorganismos pueden sobrevivir. Y esto es la muestra de la verdadera biodiversidad, porque además encierra otra gran lección, y es que todos estos microorganismos a lo largo de su historia evolutiva han explorado las distintas maneras, que son muchas, de aprovechar esas fuentes de energía primarias y esas fuentes de materia con todo tipo de procesos: respiraciones aeróbicas y anaeróbicas, fotosíntesis aeróbicas y anaeróbicas, metabolismos heterotróficos, quiere decir esto que aprovechan materia orgánica preexistente, o autotróficos, quiere decir que viven del dióxido de carbono que hay en el aire, o quimiolitotróficos, quiere decir que viven, por decirlo así, de las piedras, se alimentan de las piedras. Con esto, simplemente para acabar, digo que la vida es muy diversa, está totalmente extendida por el planeta y ha habido una gran exploración de posibilidades de utilización de materia y energía. Y sin embargo, si uno la mira a escala molecular, la vida es muy uniforme. Hay una unidad bioquímica, hay una unidad biológica que subyace toda esa gran diversidad. A escala molecular, los seres vivos nos parecemos muchísimo. Todos los seres vivos que tenemos esa estructura celular, como he dicho antes, nuestras instrucciones genéticas están codificadas en el mismo tipo de material químico, el que llamamos el DNA. En nuestros genomas están hechos de la misma sustancia química, sea quien sea, un organismo muy complejo, un organismo muy simple, que vive a altas temperaturas, a bajas o a gran salinidad, etc. El DNA es el material genético universal. También la correlación entre el lenguaje de los ácidos nucleicos y de las proteínas en la transmisión de la información genética, el código genético, es universal. Está claro que hay excepciones, se han encontrado algunas excepciones, pero son novedades evolutivas. El código genético, la relación entre ácidos nucleicos y proteínas, es universal. Y los mecanismos de transformación de energía a escala celular, la bioenergética, sigue patrones y mecanismos universales. Claro, esto no puede ser una casualidad, y la explicación más simple tiene que ver con nuestra historia.
La explicación más simple es que todos los organismos conocidos en el planeta Tierra tienen un origen común. Tenemos un ancestro común. Bueno, eso no es ninguna novedad, ya lo dijo Charles Darwin en su libro del origen de las especies, y ahí hizo una gran conjetura. Y es que todos los organismos, y eso que en esa época de microbiología no se sabía prácticamente nada, todos los organismos, se refería en ese caso a las plantas, a los hongos, a los animales, aquello que se ve a simple vista, tienen origen común. Ahora todavía sigue siendo válida esa gran idea, esa gran conjetura de Darwin. Él en público nunca discutió cuál habría sido el origen de esa forma primordial, no se atrevió a hacerlo y confesó que pensaba que la ciencia no estaba suficientemente avanzada para hacerlo, pero en privado sí, y en una carta privada imagina que en una pequeña charca caliente se pueden haber formado esas primeras células primitivas que serían nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos de todos los seres terrestres. Bueno, la extraordinaria diversidad terrestre, cabe en un esquema darwiniano, filogenético, relativamente simple. Si se miran esas estructuras moleculares que son universales, y lo que voy a explicar ahora tiene que ver con el escrutinio de una estructura concreta, que es la fábrica de proteínas de la célula, el ribosoma. Si se mira esa estructura y se comparan todos los organismos vivos en cuanto a esa estructura, aparecen como dos grandes mundos. Por un lado, el mundo procariótico, células relativamente sencillas, que a su vez está subdividido en dos grupos, lo que llamamos bacterias propiamente dichas y arqueas, que tienen en su conjunto, nos dan muestra de toda esa inmensa diversidad de procesos bioquímicos, metabólicos, de aprovechamientos de materia de energía. Y por otro lado, los organismos eucariotas, que se caracterizan por tener unas estructuras celulares más complejas que los procariotas y que tienen una historia evolutiva particular, y es que provienen de la reunión de diversos procariotas. Y en eso el concepto de mecanismo simbiogenético para el origen de la célula eucariótica, que ha desarrollado especialmente la profesora Lynn Margulis y que luego seguro que tendremos ocasión de discutir, explica en gran manera el origen de estas estructuras. Y aquí estamos los animales, las plantas, los hongos y todo un mundo de organismos colectivamente llamados protistas. Bueno, pues de toda esta enorme diversidad, ¿de qué manera nos podemos aproximar al origen de la vida? Hay dos maneras fundamentales de hacerlo. Una es, como se señala a la derecha de la diapositiva, en esta parte de aquí, es explorar toda la biodiversidad terrestre, todos esos distintos organismos, y comparando sus estructuras moleculares y sus procesos bioquímicos, llegar a reconstruir el retrato robot de aquel ancestro común, de aquel ancestro universal, en la medida de lo posible y muy poco más allá, no podríamos retroceder más. Pero también de la historia del universo, de la formación de los planetas, de cómo se han formado los elementos en las estrellas, de cómo se han formado los sistemas planetarios, de cómo nuestra Tierra se formó y evolucionó, y las condiciones en las que físico-químicamente se encontraría la materia hace 4.000 millones de años. Esa información es valiosa para tratar de reconstruir en dirección contraria los procesos evolutivos que llevarían de una evolución química de complejidad creciente hacia esas primeras células primitivas y posteriormente el ancestro común universal. Hay muchos pasos, y he puesto solo en fin, tres interrogantes o cuatro por no poner todos los que se merecería al tema. Hay muchísimos pasos desconocidos, hay muchísimos estadios evolutivos totalmente hipotéticos basados en conjeturas. Hay muchas transiciones importantes en la evolución de esos sistemas sencillos a las células más complejas que son objeto de debate actual. La primera persona que hizo una aportación científicamente rigurosa y que ha permitido avanzar en el campo de una manera espectacular fue un bioquímico ruso, Alexander Ivanovich Oparin, que en 1924 publicó un pequeño libro sobre el origen de la vida, y en el año 1936 publicó un libro más extenso que solo 2 años después se tradujo al inglés, y aquí está representada la portada, y que, en fin, sin entrar en los detalles, lo importante no son los detalles de su propuesta, sino lo que supuso
desde el punto de vista, podríamos decir, epistemológico. Le podemos llamar teoría heterotrófica a la propuesta de Oparin porque lo que él propuso es que en la Tierra primitiva se darían las condiciones para la síntesis de materiales orgánicos de manera prebiótica, antes de la existencia de la vida, y que esos materiales orgánicos, a través de un proceso de evolución química, darían lugar a las primeras células primitivas que serían consumidoras de esa materia orgánica, de esa propia materia orgánica. Eso es lo que llamamos metabolismo heterotrófico. Bueno, digo que si se formaron esos compuestos orgánicos en las condiciones en las que en la Tierra primitiva se encontraba, si se acumularon o no, etc. Estos son temas de investigación, auténticos programas de investigación que a partir de la propuesta de Oparin se iniciaron, aunque un poco tardíamente, porque los primeros que intentaron simular experimentalmente, que esto es una de las grandes cualidades de la propuesta, la posibilidad de entrar en el laboratorio y hacer pruebas y comprobaciones. Los primeros que lo intentaron fueron Harold Urey y Stanley Miller. Aquí hay una fotografía de Miller en la época en que hizo su famoso experimento que publicó en 1953, es decir, casi 30 años después del libro de Oparin. Pero bueno, entre medio hubo una guerra mundial y muchas causas que podrían explicar el retraso. Lo bueno del caso es que hace 50 años se hizo este experimento y durante 50 años se ha desarrollado enormemente en el territorio de la simulación experimental, como decía antes, entrar en el laboratorio de química y hacer pruebas. Esto se ha desarrollado de manera extraordinaria, quizás no se ven las cuestiones de forma tan naif como se podían ver hace 50 años, que parecía que el problema era cuestión de poco tiempo de resolución. El problema es mucho más complejo de lo que a primera vista pueda parecer. Pero el experimento de Miller, que hoy en día está en todos los libros de texto de biología y de ciencias naturales más elementales, consiste simplemente en probar la mezcla de gases que Harold Urey proponía para la Tierra primitiva, aplicar unas descargas eléctricas como fuente de energía y en poquísimas horas uno puede encontrar allá una diversidad de compuestos orgánicos, entre los cuales hay algunos que están presentes en la materia viva, como son los aminoácidos. Esto fue un gran logro, un gran experimento que dio lugar a un avance y a inaugurar todo un campo de investigación como es la química prebiótica, en la que hubo contribuciones tan notables como las de Joan Oró en 1961, cuando fabricó la adenina a partir del cianuro de hidrógeno. Pero hay muchos compuestos orgánicos que están presentes en la materia viva y que no sabemos cómo aparecerían. Uno de ellos es la ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos que se encuentra en nuestros ácidos nucleicos. Nadie ha conseguido explicar cómo podría haber aparecido la ribosa en la Tierra primitiva. Quizás la respuesta está en que nunca apareció en la Tierra primitiva, que es un producto de la propia evolución biológica. Pero en esta diapositiva simplemente, no me interpreten mal, simplemente quiero decir que metafóricamente hay algunos misterios, algunos importantes misterios que tenemos delante como grandes retos de investigación todavía por delante. Y para abordar estos misterios hay muchas rutas alternativas. Una, por ejemplo, es la exploración de los catalizadores minerales. Esto ha dado mucho juego. Y de hecho, hablando precisamente de la ribosa, hace muy pocos meses se publicó un artículo del papel de unos determinados minerales en la síntesis de ribosa. Bueno, pues los minerales, y en particular las arcillas, pueden haber tenido, y de hecho se ha demostrado en el laboratorio que pueden haber tenido un papel importante en la síntesis prebióticas. De la misma manera que hay personas que han propuesto que el ambiente no sería la atmósfera o la superficie del océano, sino que habría que irse a las profundidades y explorar las posibilidades físicas y químicas de las fuentes termales submarinas, puesto que son ricas en materiales químicos muy energéticos, hay temperaturas elevadas, hay circunstancias que también algunas simulaciones experimentales indican su interés en este sentido. Una de las hipótesis de más éxito ha sido la del alemán Günther Wetterhäuser, que en 1988 lanzó por primera vez una idea muy, como se dice, muy atrevida en el campo, puesto que renunciaba a la existencia de esa sopa prebiótica que Oparin había propuesto y adoptaba una postura radicalmente opuesta. Decía, no había tal sopa prebiótica, lo que había era una reacción química muy energética que él propuso por primera vez y que se tuvo que estudiar en el laboratorio porque nadie antes la había estudiado, que es la síntesis anaeróbica de pirita a partir de sulfuro de hidrógeno y metales de transición, en particular el hierro,
y que con el dióxido de carbono esto generaría todos los compuestos necesarios para empezar, para, digamos, iniciar el proceso de la evolución. En fin, como digo, es una hipótesis arriesgada. Otras ideas importantes a tener en cuenta es el papel de los cometas y de los meteoritos en este escenario de origen de la vida, puesto que en su composición hay muchos materiales orgánicos y algunos de ellos con propiedades tan notables como la formación de estructuras parecidas a las células. Esto que se ve aquí en esta fotografía son vesículas formadas a partir de compuestos obtenidos de un meteorito. Esta diapositiva solo la pongo como homenaje a Titán, está en la prensa todos los días, tenemos noticias de la sonda Huygens que nos está dando grandes noticias sobre Titán, una luna de Saturno que su composición y su comportamiento puede ser muy, muy interesante para los estudios de origen de la vida. Y esta simplemente la pongo como un pequeño resumen de lo que he dicho y también como una lección. Hay que ser humildes y hay que tener una postura muy ecléctica a la hora de abordar un problema de tal complejidad. El problema del origen de la vida no la puede resolver una única hipótesis, un único abordaje, un único especialista. Se necesita mucha gente, muchos puntos de vista, muchas visiones. Y aquí la síntesis orgánicas abióticas de la atmósfera, la contribución de las moléculas extraterrestres, la contribución de minerales como la pirita u otros, como las arcillas, en las fuentes termales submarinas o en la superficie del mar, etc. Es decir, todo habría contribuido de alguna manera a ese origen de la vida. Y incluso cosas tan elementales como si ocurriría a baja temperatura o sería una sopa más caliente es algo también objeto de unas controversias acaloradas. Hay más controversias que quisiera simplemente señalar sin entrar en detalles. Me acaban de indicar que tengo que ir terminando. El que acabo de indicar entre Oparin y Wechterhäuser, para ser esquemático, sería el origen heterotrófico frente al autotrófico, son dos posibilidades, pero también la aparición antes que nada de los mecanismos de transmisión de información genética o el metabolismo también sería, digamos, una de las controversias de actualidad. Esto lo vamos a saltar. Y otra controversia importante que quiero que quede en el aire es la aparición de la propia célula. Si fue una cosa tardía, como los que proponen, tiene cierta relación con la anterior, los proponen que apareció la genética primero, los polímeros genéticos primero, las células se lo consideran una cosa, la celularización la consideran una cosa tardía, pero sin embargo hay muchos indicios para pensar que la célula sería el lugar donde ocurriría la transformación energética y el mecanismo, dotaría de mecanismo para esa transformación bioenergética como un andamio para construir después los polímeros genéticos. Para acabar, volviendo a nuestra definición de vida y tomando un esquema de un libro reciente sobre precisamente los conceptos relacionados con la definición de vida y el origen de la vida, quiero proponer diferenciar entre unidades de vida y unidades de evolución. Las unidades de vida serían aquellas estructuras con capacidad para transformación de la materia, de la energía del ambiente y construir sus propios componentes. Ahí tendríamos, por ejemplo, un animal estéril, podría ser el ejemplo del libro de texto. Las unidades de evolución, las que tienen una información digitalizada que puede transmitirse, como son los virus, pero por sí mismas no lo pueden hacer, dependen de las anteriores. El ejemplo típico de un organismo vivo, de un ser vivo como una bacteria de vida libre, que sería ambas cosas a la vez, unidad de vida y unidad de evolución. Bueno, para nosotros, en nuestra definición de vida proponemos que a partir de sistemas autoorganizativos inertes se formarían las primeras, llamémosle así, por decirlo de alguna manera, protocélulas, que serían unidades de vida. No tendrían capacidad de evolucionar, solo tendrían capacidad de transformar la materia de su entorno y crear sus propios componentes. Y solo cuando adquirirían polímeros genéticos, y no digo ácido nucleico porque podría ser otra cosa diferente, podrían ser a la vez unidades de vida y unidades de evolución. Entonces esa sería una de las grandes transiciones en el origen de la vida y, según nuestra definición, el verdadero origen de la vida.
Y a partir de aquí se podrían derivar otras cosas, como los propios virus, que serían unidades de evolución desprovistas de la capacidad de hacerlo por sí mismas, dependientes de unidades de vida, los virus o cualquier otro parásito obligado. Para acabar, dos frases. Para expresar esta necesaria comunicación entre distintas ramas del estudio del origen de la vida. He puesto dos autores como ejemplo de dos posturas radicales en esta situación. Por un lado, Franklin Harold, que es partidario de un origen temprano de las células y del metabolismo. Por otro, Richard Dawkins, que es partidario de lo primero en aparecer en la Tierra fue el gen, el replicador. Y lo demás vendría como propina. Yo me apunto a la primera. Muchas gracias. Bien, hemos dicho que si hay algunas preguntas se pueden hacer en muy breve tiempo, después pasamos a la siguiente y al final habrá una discusión general. O sea, a ver si alguien se anima con una o dos preguntas. ¿Hay alguien por aquí? Bien. Ramón. Yo con una pregunta básica. Sí, ya, un micrófono tal vez. O... Yes, I have a question with regard to that last slide. Do you understand how? No, just Peter. Just please. I have a question with regard to the last slide. Okay, no, wait a moment. I gave the word for Ramon. Who is talking, please? First. Okay, yeah, wait a moment, please. You will be second. Okay, wait, Dorian. Wait. No, está. A ver, sí, bien. No, sencillamente, la pregunta básica es ¿por qué habrían dejado de suceder esos procesos que tuvieron en su momento? ¿Por qué no siguen apareciendo protocélulas esta mañana en un servo? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante porque dependiendo de lo restrictivas que sean las condiciones para que se dé esa transición, quizás hay algún lugar en el planeta que podría estar dándose. De hecho, algunos partidarios radicales del origen de la vida asociado a las fuentes termales submarinas sostienen que hoy en día el origen de la vida se está produciendo en algunos lugares de esas fuentes termales submarinas, o sea que no es descabellado según el esquema que uno tenga. Todo depende de, como digo, lo restrictivas que sean las condiciones para que se dé eso y también hasta qué punto, como decía Darwin en su pequeña charca caliente, el que se dé un origen de la vida cuando ya hay vida alrededor va a durar muy poco porque se la van a comer inmediatamente. Okay. Just, Dorian, you're the second and last. Yes, with regard to the division between the energetic or the metabolic origin of life and the genetic origin of life, as represented by this Franklin Harold and the Richard Dawkins book you have up there, isn't the thought experiment of an already functioning replication genetic system on the Dawkins model, isn't that counterindicated by a thought experiment that suggests why once you have elegant, quick, effective replication, would you ever want to go through all that extra bother of creating a protein-based body? It seems on the face of it that if you have a replication first, it would only be a handicap to develop a body. What would be the argument against that, if there is one? Bueno, respecto a los experimentos de replicación, supongo que se refiere a algunos experimentos de replicación en el tubo de ensayo. Hay muchos experimentos de replicación en el tubo de ensayo que puede demostrar efectivamente que la replicación es posible, es un proceso que se puede comprobar. Hay unos experimentos clásicos de Spiegelman con pequeños virus y hay actuales experimentos con moléculas de RNA que se replican en el tubo de ensayo. Todo esto es un artificio experimental en el que uno tiene que estar añadiendo todo lo que la célula hace y lo hace el investigador en este caso. Uno necesita toda una serie de compuestos químicamente puros, de una geometría muy concreta, que si no, la replicación no funciona. Y eso es lo que hace la célula. Estamos sustituyendo todo el mundo celular por una simple operación experimental de tomar una pipeta y añadir estos compuestos en estado puro. Nosotros lo que creemos en nuestra propuesta de definición de vida es que
antes de que existan moléculas complejas con la capacidad de replicarse y transmitir información digitalizada, ha de existir ese andamio del que hablaba al principio sobre el que construir esto. No podemos concebir la existencia de una estructura genética de una cierta complejidad si no hay el mecanismo, la organización necesaria para que la energía y la materia del medio se transformen en esa complejidad. Y eso lo da el metabolismo, por primitivo que sea. Por primitivo que sea, quiere decir, por elemental o sencillo que sea. No estamos hablando de grandes estructuras o grandes arquitecturas de proteínas. La confusión puede venir quizás por el hecho de que estamos acostumbrados a ver que la bioenergética actual funciona con proteínas muy complejas, pero en el estadio primitivo podrían ser procesos muy elementales, muy sencillos de conversión de energía que permitiesen la síntesis de estos polímeros. Entonces estamos hablando de una situación muy primitiva en la que la bioenergética se basaría en mecanismos muy simples, no en sofisticadas proteínas ni mucho menos codificadas, puesto que si no tenemos el problema de qué fue primero, si el ácido nucleico, la proteína, el huevo o la gallina.